Fíjate. Arturo Arias fue un escritor que nació en 1950 en la ciudad de Guatemala. Él ha escrito varias novelas, aquí se puede ver por ejemplo en el libro de Después de las bombas, la cual hizo que ganara el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Él no solo ha escrito literatura en español, también ha escrito varios libros en inglés y además de eso ha recibido becas en universidades muy prestigiosas. Ahora se dedica más que todo al estudio o imparte clases como catedrático sobre la literatura centroamericana. Se comenzará a hablar del libro de Después de las bombas de Arturo Arias. Después de las bombas comienza después del bombardeo de la ciudad de Guatemala. Esto miramos a la mamá de Máximo. Máximo es un niño que al haber estado presente en el famoso bombardeo de la capital se queda con un trauma por el ruido, entonces usa por el largo en la historia subir el chupete para aguantarse los nervios en momentos tensos. La primera parte de la historia, más que todo, vemos el primer bombardeo, la infancia de Máximo. La infancia de Máximo vemos que fue algo muy distinto a como lo tenemos todos realmente, porque él, pese a tener la oportunidad de estudiar, la situación de Guatemala en aquel entonces hacía que cada vez que venía un nuevo presidente le dieran un año feriado. Y esto era porque las decisiones que se tomaban con los presidentes eran muy contestadas, porque por ejemplo si no ganaba un candidato del ejército, se tiraban ellos en protesta. Si ganaba el candidato del pueblo, se ponían en protesta, así que tenía que ser un candidato que los dos ambos, que bandos, lados, quisieran de igual. También, al ver que esto era algo muy recurrente, era que muchas veces paraban asesinando al candidato que no les gustaba. Entonces, cuando el fin se decidían en uno, era que celebraban todos. Entonces eso hizo que Máximo no pudiera disfrutar de su infancia o su ciclo escolar de una manera normal, ya que por toda su vida no fue ningún día a la escuela. Esto fue hasta que un día, al salir de su casa, se encontró a unos niños. Entonces estos niños vio que ellos están haciendo algo con un animal que no conocía. Él les preguntó qué eran, todo el mundo decía cualquier cosa, decían que era un cuervo, un gavilán, una lagartija, pero en realidad se trataba de un cuervo, que ese fue el entierro de un pájaro. Y fue donde le dijeron algo muy importante a Máximo. Y esto fue parte de un viejo. Este viejo, después de ver a los niños hacer ese gran bulla y relajo con el pájaro, dijo que se fuera, pero Máximo fue el único que se quedó. Entonces el viejo le dijo a Máximo de que ahí, por como él estaba, la situación de que no puede estudiar casi nunca, mejor aprender a estudiar con base en los libros. De ahí damos un salto de tiempo. Ahora Máximo es una persona que se calcula que tiene 20 años, ya está trabajando, tiene una pareja norteamericana. Esta pareja vive tanto como en los estados como aquí igual, entonces hace que Máximo solamente vaya allá a los estados a ver cómo está la cosa. Es ahí donde descubre que Guatemala y el Estados Unidos tienen la mejor relación que se pueda. Pero esto es por una cosa que va a pasar más adelante. Ahí también descubre cómo la salud de su mamá va deteriorando poco a poco, ya que esta parte del libro, que es casi que todo como la segunda parte, se dedica más que todo a ver como Máximo en la búsqueda de su padre, que ya de grande cuando le agarra la espina de querer buscarlo, pero al ver que no le da respuesta ni siquiera a su mamá por el deterioro de salud mental, hace que él recurra al gobierno a ver qué pasó. Es aquí donde él descubre también de que su mamá bloqueó varios recuerdos de antes del bombardeo. Entonces es ahí donde él empieza por medio de libros a descubrir lo que pasó poco después de ese bombardeo. Ahí se ve que, por ejemplo, varias veces las mujeres que trabajaban en los burdeles salían a protestar
Estas protestas siempre eran acompañadas por las figuras que estaban en el ejército, tanto comandantes, soldados rasos, todo ese tipo de personas siempre las ayudaban. Y es donde él descubre que los burdeles son lo que mayor afecto tiene en mantener como al ejército en paz. Y es algo que aprovechó la guerrilla para usarlo en contra de ellos. Entonces ahí Máximo poco a poco va descubriendo que la guerrilla no solo fue algo que pasó antes de las bombas, sino fue lo que lo causó. Y esto fue porque al estar con su pareja, después de un encuentro, se ponen a pensar más que todo en cómo fue eso de la guerrilla, cómo es que nunca nadie se ha dado cuenta. Y es ahí donde le dice a su novia, que tendría lazos con figuras de Estados Unidos y de Guatemala, que le explica que la guerrilla no es que ya no operan bajo ese nombre, sino siempre están ahí bajo las sombras, esperando el momento indicado para actuar. Entonces, los guerrilleros, o sea, para resumir, era como una banda que seguía bien, pero operaba bajo otro nombre, o simplemente no operaba bajo ese nombre para evitar sospechas. Esto fue lo que, al indagar más en el libro, se dio cuenta Máximo de una cosa importante. Fue de que su papá no solo trabajaba en el gobierno o en el Estado, también de que él era un guerrillero. Esto causó de que, al ser una persona así con dos perfiles así que se juntaban, hacía de que fuera como un blanco muy propenso para situaciones peligrosas. Con esto, aparte de descubrir esto, también Máximo descubrió el por qué bombardearon a Guatemala en primer lugar. Esto fue en un bombardeo que ocurrió en 1944. Fue que al momento tenso en el mundo, Guatemala en específico, los guerrilleros están en conflicto con el ejército, así que optaron por matar a embajadores de varias naciones. Una de esas fue Estados Unidos y Alemania. Entonces los dos, al tener poderes así nucleares, decidieron mandar un bombardeo a Guatemala para mandar una respuesta ante lo sucedido. Entonces fue en ese bombardeo donde salió la mamá de Máximo junto a su padre, donde no solo ella presenció el bombardeo, sino también el papá de Máximo fue el que falleció en dicho bombardeo. También después se descubre, al estar hablando más con su pareja, Máximo descubre que Guatemala últimamente ha estado cometiendo situaciones similares, que está empezando a tomar rehenes ya figuras del Estado estadounidense, de otras regiones bajo rehenes, básicamente. Entonces hacía algo que a la ciudad le gustaba. Entonces fue que tanto Máximo como su novia decían que regresar a Guatemala para ver cómo está la situación planean tener una familia ahí. El tiempo pasa, tiene una familia, pero gracias a los conectes de su papá puede estar en el Estado. Entonces en esa parte del libro es algo tranquila, ya que ya descubre Máximo lo que sucedió con su mamá y que tiene lo que se puede interpretar como Alzheimer. Entonces ella poco a poco ni siquiera va recordando a Máximo, tiene un hijo. De la mamá de Máximo se muere, como de tantos eventos pues supuestamente cordiales que sí el Estado. Uno de estos que le invitan es que él nunca quiso ir por una ejecución. Entonces, Máximo, al estar en un punto bajo de su vida, decide ir a la ejecución, que sea para distraerse. Y es donde presencia cómo es que funcionan estas cosas. Primero, es el ejército que las hace. Entonces, siempre agarran personas de la guerrilla, gritan su nombre completo y cuál fue el crimen que hicieron. Una de estas personas, por ejemplo, era un agente de la CIA, pero al no saber distinguir bien lo para asesinar. Y es poco después que, al anunciar su nombre, todo el mundo se queda callado, darse cuenta que es un hombre extranjero. Y es ahí donde obviamente el Máximo regresa corriendo al Congreso, sino también donde él trabaja, que interpreta que es un ministro, a decir de una vez, apurarse a escribir una carta de disculpas a lo que sucedió. Entonces ahí es donde se da cuenta que, gracias a su pareja, de que Estados Unidos ya tenía listo una respuesta por si algo así lograba suceder antes. Primero empieza con el ejército naval,
valga la redundancia, bloqueando todas las entradas o puertos del país y cobrando una tarifa. Después manda soldados a todos lados a investigar pues, las ocupaciones de las personas y por último al FBI y la CIA para dar con quiénes fueron específicos los que ejecutaron a las personas. Entonces esto causa también de que entre todo el conflicto muera otra gente de la CIA. Entonces aquí donde mandan un diplomático solo para hacer las paces. Entonces aquí el pueblo y el ejército deciden así contentar de tal manera que pueden, haciéndoles fiestas privadas, llevándolo a burdeles, pero en una de estas es cuando ya le dicen una vez así tranquilamente lo que es ahorita la esposa de Máximo, que todo esto era en vano, que Estados Unidos ya estaba una vez planeando dónde iba a lanzar un bombardeo y que ya tenía un plan para Máximo y su familia para que se escaparan del país. Entonces el plan iba así, ellos tenían que ir a una fiesta, en la fiesta les iban a dar como las felicitaciones hasta el embajador. Entonces Máximo sigue con el embajador a un lado, su familia se iba a ir a otro. Y al final paran ambos tomando un vuelo distinto. Máximo da una vuelta al mundo. Creo que tiene como que puede elegir cualquier lugar donde pueda vivir. Y su familia también. Eso termina el libro. Que Máximo se va a vivir a otro país, su familia se queda viviendo en un sector muy resguardado del país. El libro Después de las bombas, más que todo, en el año que fue escrito, que es 1979, nos ayuda a ver cómo era la perspectiva, cómo era que los guatemaltecos entonces vivían el conflicto armado. Vemos que a través de esta historia lo que se tenía más era el pueblo indeciso. Una de las acciones que se refleja bastante bien en esto es como los presidentes dejaban el cargo. Muchas veces era porque se morían. Uno de los presidentes que más recuerdo es que en este libro era que uno estaba en el balcón y se cayó. Hizo que volvieran a empezar las elecciones. Por lo tanto empezara también a darse un gran ciclo de reelección, elección. También otra cosa importante de los presidentes en el libro es de que una vez llegaron a un empate así tan reñido de que le hicieron la elección 3 veces y pararon empatados. Así que ambos candidatos primero querían hacer un duelo con gallos de pelea, pero no pudieron por problemas con las hojas de rasurar. Entonces, tras un diálogo decidieron dar por la segunda opción, que era un duelo. Como vimos que ese duelo al final no dio resultado porque los dos lados pararon acertando el tiro. También lo que quise aprovechar a decir es que este libro es como una cápsula de lo que la gente sentía en aquel entonces. Era la incertidumbre más que todo sobre poder dañar a un funcionario o alguien extranjero y obtener una represalia que vaya a afectar a todos, como en este caso el bombardeo que recibió Guatemala y que va a recibir después de la historia. También otro punto importante que prefiero abordarlo aquí es que el hijo de Máximo tampoco estudió ningún año y eso también reflejó que la historia en sí se va repitiendo porque Máximo salió después de las bombas, en cambio su hijo iba a ver las bombas, por eso fue que aprovechó la oportunidad de irse del país antes de que sucediera algo similar. También, más que todo este libro aborda también el tema psicológico del conflicto armado. Bueno, en el año que escribió todavía estaba dando. Entonces podemos ver de que este era como un ejemplo, puede ser hasta el preludio de lo que mucha gente iba a sufrir después de esto, que eran los traumas psicológicos o estrés postraumático, algo que la mamá de Máximo sufría, pero que dado a cómo se hizo en la época en que se hizo el libro, se trataba más que todo como una manera algo despectiva, podría decirse, no fue abordada de la manera más respetuosa. También al final, después de las bombas, es parte de ser escrito por Arturo Arias, es un libro que muestra más que todo como la perspectiva de los guatemaltecos. Aquí no se muestran los rasgos buenos ni malos, sino solamente una persona traumada que tiene ciertos métodos
o mecanismos para lidiar con situaciones que lo ponen en situaciones similares a los que activan su trauma. También cabe resaltar que todo este libro da un mensaje importante, que es que la historia se vuelve a repetir. Y en este caso, pues podemos ver de que los militares, la guerrilla, o en este caso el pueblo, siempre van a estar en contra, o en más de algo van a estar conflictuados. También es que, bueno, la guerra no gana nadie, eso ya es algo bastante obvio, pero sí el único que las guerras nunca hay ganado, siempre va a haber más de algo que pueda determinar solo qué país quedó en mejor estado entre los dos. En este caso, pues, como muestra el libro, qué parte de Guatemala quedó, porque algo que la verdad no importa mucho la narrativa, pero sí es importante mencionar este punto, es que él muestra que tanto el norte y el sur de Guate se habían peleado antes, así que han dejado todas esas partes del mapa o de Guatemala inhabitables en un estado muy deteriorado, que el foco fuera la ciudad capital. Y es por eso que ahí cae el bombardeo. En fin, al final, pues, después de las bombas, más que todo, es también algo interesante porque refleja también cómo fue la situación del conflicto armado. Algo que procuró que lleváramos también unos cuantos incidentes internacionales y sobre todo que el pueblo haya sufrido cada año, cada minuto, cada día que este conflicto siguió vigente. Gracias al curso de literatura guatemalteca, haberme dado la oportunidad de ver libros que nunca hubiera pensado en leer, como El Señor Presidente y Después de las bombas. Esta fue una experiencia muy enriquecedora para mí. Aprecio haber tenido la oportunidad, valga la redundancia, de haber experimentado lo mejor de la literatura guatemalteca. Así que, gracias, catedrático. Recuerden de apoyar el video y nos vemos hasta la próxima.